Bienvenidos a un nuevo episodio de Agrocast, el primer podcast para el productor rural. Estábamos en esta ocasión con el número 24, el episodio número 24 con un tema muy interesante. Vamos a hablar de nutrición y para ello tengo invitados especiales que me acompañan en esta oportunidad. Le voy a dar la bienvenida a Cristian Bello, y es médico veterinario, gerente de nutrición. ¿Cómo está? Bienvenido. Un placer poder estar ahora en este espacio donde se va a tocar un tema muy interesante. Justamente nació de la necesidad de poder dilucidar algunas dudas. Vamos a profundizar un poco sobre eso y un placer poder utilizar este medio para llegar a todos los productores, ¿no? El primer podcast hecho para todos los productores rurales, y realmente es muy importante para nosotros poder llegar a todas las personas que están interesadas en esta área del agro y sobre todo hablar de estos temas que son súper interesantes. Le vamos a dar la bienvenida también a Ronald Áñez, quien es consultor técnico de campo. En esta oportunidad nos va a estar acompañando. Bienvenido. Muchas gracias, María Belén. Un gusto para mí estar presente aquí en otro de los podcasts de Total Pec. Y bueno, lo importante es que vamos a estar aquí para poder transmitir al productor todo lo que podamos, enseñarle en la parte técnica, la parte de algunos mitos sobre el tema específico que vamos a conversar hoy. Y también nos acompaña Roberto Madureira, quien es gerente técnico de Total Pec. También bienvenido, es un placer tenerlo. Un gusto, María Belén. Hola a todos. Tuve oportunidad de participar otro día, hace, no sé si un año atrás, como invitado de un episodio. Ahora están aquí participando del equipo de Total Pec, que es un honor. Ahora sí, ahora forma parte del equipo Roberto y Cristian, ¿no? Claro que sí, María Belén. La verdad que es un gusto para nosotros. Vamos a aprovechar la oportunidad de este podcast de poder darles la bienvenida nuevamente a Roberto, a Cristian, que se han incorporado al equipo de Total Pec, por supuesto, para poder aportar en la productividad del rubro, la oportunidad de que el agronegocio pueda seguir creciendo. Entonces, Cristian, un profesional destacado, con muchos años ya en el rubro. Él viene desde el Beni directamente aquí a aportar para nosotros. Entonces, con mucha experiencia, él trabajó en cabañas, ha trabajado haciendo proyectos de campo, de propiedades, y ahora aportando en la parte de gerencia de nutrición con nosotros. Roberto, también con 18 años de experiencia trabajando desde el Brasil. Después llegó a Bolivia, aportó bastante, sigue aportando, está 12 años trabajando aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Inicialmente trabajó en el rubro, en otra empresa paralela también destacada en nuestra ciudad. Estuvo incorporado a lo que era el Grupo CREA como asesor independiente del Grupo CREA. Y él ahora con el aporte hacia nosotros como empresa y hacia el productor para hacer una gestión más integral en las propiedades. Bueno, oficialmente ya ellos forman parte, ya están trabajando con Total Pec y como lo menciona, nos van a apoyar en toda esta conversación que vamos a tener en este podcast, el Agrocast Bolivia, que es el podcast, como le decíamos, dirigido a todos los productores rurales. Y en esta oportunidad vamos a hablar de nutrición, sí, pero sobre todo específicamente en un tema que es muy importante, mitos y verdades del confinamiento, ¿no? Sí, María Belén, es importante dentro de todo este ciclo que se maneja en la ganadería entender un poco cómo vienen las etapas de cada una de las producciones que hay en los campos. Entonces tenemos la cría, que es el que produce ese ternero pasa a lo que es la recría, y después de la recría viene ya la terminación a campo, viene el confinamiento. Entonces hay muchos mitos de los cuales se hablan actualmente, que la idea es acá con la experiencia de los profesionales que tenemos, el poder un poco aliviar ese tipo de dudas e inquietudes que puede tener el productor. Entonces la idea es hacer una charla interesante para que el productor pueda limpiar algunas dudas que tiene en el rubro. Todo a raíz del confinamiento. Así es, vamos a comenzar a raíz de esto, que es un concepto muy importante como lo mencionaban, ¿no? Exactamente.
Exactamente como mencioné al inicio, justamente el tema de la charla surgió de la necesidad de poder aclarar algunos conceptos que probablemente se entienden en el campo, pasan en el campo, están en conversaciones cotidianas, pero que a veces no se logra dar con los resultados o con las respuestas más adecuadas que satisfagan todas las necesidades de los productores, ¿no? Bueno, ¿comenzamos? Claro que sí. Hay un mito por aquí y ustedes me van a decir si es cierto, si es falso y qué podemos añadir a todo esto. Las dietas más baratas siempre son las más rentables. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? A mí se miran y dicen quién responde. Bueno, aquí vamos a conversarlo. Bien, perfecto. Esto es un mito y la verdad que no es así, ¿no? Peor en un contexto como el nuestro, donde las dietas tienen que adecuarse a distintos perfiles de producción, enfocados también en tener un producto que sea eficiente, rentable, pero que sobre todo tenga calidad. Entonces, en el último tiempo, la ganadería, el confinamiento en Bolivia ha evolucionado mucho. Entonces, las dietas no son lo que eran antes y ese mito ya empezó a dispersarse un poco porque el tema de que se trata de buscar dietas más baratas, eso es verdad, pero siempre contrastando con la eficiencia. Así que esa es una parte, ahí Roberto puede seguramente aportar algo más. Cristian, siempre uno piensa en costo-beneficio, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta nosotros como nutricionistas, yo soy nutricionista, Cristian también es experiente en el tema, nosotros siempre buscamos el mejor costo con el beneficio. Y depende de cuál es el objetivo también de ese confinamiento, sea un ciclo corto, un ciclo largo. El tema de las dietas evoluiu bastante en Bolivia, como decía Cristian. Me acuerdo cuando llegué usábamos harto voluminoso, bastante voluminoso, y pasaba con esa intención de cuanto más barato mejor, ¿no? Y había también un tema que uno ganaba simplemente en confinar. Compraba un animal mucho más barato, encerraba en confinamiento y había una ganancia comercial tremenda. Entonces el productivo pasaba como desapercibido y no importaba. Llegó un momento que los márgenes fueron achicando, la compra fue quedando un poco más complicada y ser productivo también se tornó relevante. Entonces eso fue haciendo un cambio, ¿no, Cristian? Y también el peso fue subiendo, ¿no? Gracias a las exportaciones, el peso de ganado en Bolivia subió bastante y la entrada, el peso de entrada también aumentó. Entonces ese animal necesita una dieta diferente, no es como anteriormente que era lenarlo y ahora necesita producir carcasa. Entonces los compradores, los frigoríficos ya están interesados en producción de carne. Entonces el productor tiene que pensar en producir carne, no producir cabeza. Exactamente. Acá hay un tema, por ejemplo, hablando de eficiencia y hablando de producción de carne propiamente, ¿cómo se mejora el rendimiento de carcasa de un animal? Con dietas más energéticas. Afortunadamente tenemos un vecino que ya viene con una trayectoria un poco más extensa que nosotros, que es Brasil. Justamente en Brasil esto ya pasó, ¿no? Ya. Dietas con más voluminoso, animales más leves. Ahora estamos pasando a animales de 450, 430 kilos, a 480, 550 kilos, que eso justamente lleva a que tengamos que buscar ese punto de equilibrio entre el costo de la dieta y la eficiencia generada, ¿no? Por ahí es importante adicionar también, dentro de lo que hablaba Roberto, hablaba Cristian, nosotros tenemos que buscar esa eficiencia, más aún las coyunturas que tenemos actuales, cambios climáticos, ambientes y otras cosas más que ya sabemos del día a día. Entonces ese productor tiene que buscar esa eficiencia para poder producir de mejor manera. Porque aparte que la exigencia también lo está pidiendo, la exigencia del mercado. Entonces eso es importante. Ya lo que menciona Cristian es acerca de las dietas energéticas, sí, con más que tengan ese... Lo que pasa es que también hablan acerca de los pocos concentrados que tienen las dietas, ¿no? Que también viene a ser otro mito, ¿no? Con dietas con pocos concentrados los animales ganan igual o más peso que con más concentrado. Sí, acá justamente hay un tema, de repente nos vamos a anticipar a un tema que ya colocamos como uno de los tópicos que se van a discutir ahora, y es que, por ejemplo, encontramos mucho en campo clientes, personas que nos comentan experiencias de ganancias de pesos muy altas, ¿no? Arriba de 2 kilos, 2 kilos y medio, y con dietas con perfiles
más baratas y menos densas energéticamente. Cuando hablamos de menos densidad energéticamente, estamos hablando de dietas con menor inclusión de maíz, de soya, con mayor inclusión de fibra, de rollo, silo. Entonces, el mercado está evolucionando a exigir calidad de carne, y para eso necesitamos dietas que tengan ese perfil de mayor densidad energética, mayor inclusión de sorgo, mayor inclusión de maíz, porque también hay un tema ahí con el consumo de materia seca. No me quiero adelantar a otro punto importante sobre eso, pero cuando hablamos de dietas densas energéticamente, hablamos de ese perfil de dieta con 70, 80, 85, hasta 90% de concentrado en el total de la dieta. Aí podemos volver inclusive o tema, eu creio que a Maria Belém, com relação mais concentrado, mais caro. Sempre quando você vai añadindo mais granos à dieta, por isso decimos que uma dieta barata, normalmente ela vai ser rica em voluminoso. Que voluminoso depende da época. Nós vivimos o último ano, um ano de sequía tremendo. Sí, histórico en realidad. Histórico, el último verano pasado. Ese verano fue un verano bendecido, pero el verano pasado fue malo, el invierno fue crudo, y en que el voluminoso que todo el mundo produce y es barato se tornó caro. Pero la vía de regla, la mayor parte de las veces, casi 99% del concentrado va a ser más caro. Entonces ahí vamos al tema, ¿por qué la dieta barata a veces no vale la pena? Porque usted está dando voluminoso y está haciendo animal no crecer, desarrollarse con el potencial que tiene. A veces nosotros tenemos animales de muy buena genética, y Bolivia yo creo que también sirve de ejemplo de cómo ha evolucionado la genética dentro del país, que tenemos animales con potencial tremendo de producción de carne, y que uno utilizando una dieta esa voluminosa no explota, no expresa ese potencial que puede dar, ¿no? Aparte hay un tema adicional, y es el tema operacional. Siempre que la dieta tenga mayor concentración de voluminoso, mayor concentración de fibra, la operación normalmente tiende a hacerse un poco más complicada. Entonces, esto no aplica obviamente en todas las situaciones, pero es un condimento adicional como para buscar esa eficiencia en costos y en rendimiento. ¿Hay un estudio especial para saber qué tipo de dieta debe consumir el animal? Sí. Nosotros cuando estudiamos la parte de nutrición, existe una cantidad de energía y proteína para que el animal exprese determinada ganancia. Entonces, eso está condicionado a la mezcla que uno pone concentrado y energía, de concentrado y voluminoso. Entonces, esos parámetros nosotros analizamos cuando vamos a formular, dependiendo del objetivo de cada propiedad. Nosotros ahora vamos a hablar la mayor parte del tema de confinamiento de terminación, pero eso se aplica a un confinamiento de recría que hoy está en moda, y es una herramienta para trabajar en las propiedades, que nada más es do que en la época seca traer animales también para el confinamiento, un encierro, y tener una dieta de recría, que la ganancia va a ser un poco menor, y eso también está calculado. Existen cálculos que usted determina cuál va a ser la ganancia de esa determinada dieta para esta categoría, porque cada categoría también tiene una exigencia. Esas son las exigencias nutricionales que nosotros atendemos. No sé si Rona quiere aportar algo. Eso es importante. A mí me gusta siempre hacer esas comparaciones. Ya, el animal es igual, digo yo, ¿no? Es como nosotros las personas. En cada etapa de vida de nosotros las personas hay una exigencia nutricional. Sí. Desde cuando está en la barriga o en el vientre de la madre, desde que es bebé, desde que es niño, adolescente, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, de la misma manera, en el caso del animal, cada categoría tiene una exigencia nutricional, y dependiendo del propósito, el objetivo, porque hay biología, entonces hay una exigencia nutricional de ese animal. Por eso es que las dietas son direccionadas, y lo correcto técnicamente para que ese animal pueda demostrar y tener un desempeño es hacer una nutrición según el requerimiento que necesita la categoría y la etapa. Una nutrición segura, correcta, para que pueda tener el desarrollo que están buscando, ¿no? ¿Continuamos con los mitos? Tenemos, bueno, como ya hemos hablado acerca de las dietas con pocos concentrados, pasemos al consumo total de materia seca, ¿es fijo? Bien, ese es otro mito, ¿no? Bueno, el consumo de materia seca tiene múltiples factores que pueden generar diferencias entre una propiedad y otra. Ahí directamente el perfil de la dieta, el tipo de dieta que se vaya a ofertar, ya generó una diferencia en el consumo de materia seca propiamente. Otro factor importante, el ambiente.
Es muy variable el consumo en algunas situaciones. Cuando hace frío, hace calor, hay bajones en la temperatura. Otra cuestión importante, el tema operario. Influye mucho en el consumo de materia seca. El tema operativo puede favorecer o perjudicar el consumo de materia seca. Hay que tener bien un concepto bien claro. Normalmente en el confinamiento se trata de optimizar lo más posible el consumo de materia seca. Ese es uno de los objetivos principales, obviamente con matices, porque hay ciertas situaciones, pero todo lo que se hace es tratando de optimizar el consumo de manera general. ¿Bien? Aí quisiera hacer pontuar algo, Cristian. Para quien no escucha aquí por ahí, no ha escuchado el término técnico, materia seca, ¿no? ¿Qué es la materia seca? ¿O de dónde viene? ¿De dónde viene? Ya la estaba viendo a María Belén. Sí, ya iba a decir, pero quise cortarlo. Quería esperar a ese. Yo pensé que la iba a decir, ¿qué es materia seca primero? Exactamente. ¿Qué se trata? Nosotros hablamos de exigencia, ¿no? De cada categoría, cada objetivo tiene una exigencia en proteína, energía, en minerales. Essa exigência é calculado sobre o que o animal come. E quando uno entrega ali na gaveta do animal silo, sorgo, silo pode ser de sorgo, bagaço, todos os insumos que uno entrega têm tenor de umidade. Então, decimos que essa dieta, quando uno entrega, é matéria tal qual ou matéria original, a forma que ela se apresenta no ambiente nesse momento, não? E isso, descontamos el agua, todos os nutrientes, proteína, energia, minerales, estão presentes na parte seca. Então, por isso decimos consumo de matéria seca, porque eu posso ofertar a um animal 20 quilos de uma dieta em que la qual 50% dela é umidade, é água. E essa água não está nutrindo o animal. Então, isso volvemos a primeiro mito da dieta barata. Quando um diz que uma dieta barata é melhor, pode ser que ela tenha montão de água. Por exemplo, uma dieta com montão de silagem que tem tenor de matéria seca baixo, você está entregando água, você não está nutrindo os animais. Ou você tem outro insumo que tem alta umidade. Então, matéria seca basicamente é agarrar o produto que você tem, sacar a água, e dentro da parte seca do alimento vai estar todos os nutrientes, proteína, energia, minerales, que el animal necesita. Existe un porcentaje para saber cuánta agua debe tener ese alimento? Es variado. Es variado, según lo que usted mencionaba, según la etapa en la que esté el animal. Es variado porque desde la fuente de voluminoso, que es el forraje, un ensilaje, un heno, un bagazo, desde el concentrado tiene también la parte de materia seca y la parte de humedad. Ahora, en el caso de los forrajes, donde normalmente existe la mayor variación, y ¿qué es lo importante de esto? Que el costo tiene que realizarse en relación a la materia seca. Y muchas veces hay ese error y ese mito del productor donde hace un costo, encontré bagazo de caña, por ejemplo, barato. Pero el bagazo de caña tiene otro tipo de porcentaje de materia seca en relación a un silaje o a un heno de rollo. Então, inclusive, para que uno pueda comparar insumos, tiene que ser comparados en seco. Sí. Porque yo agarro un producto, un silaje que tiene 70% de agua contra un bagazo que tiene 50%. Obviamente son materiales diferentes, pero ya empieza la primera diferencia en la humedad. Sí. Y eso es una característica, María Belén, que está intrínseco al alimento. Y el animal, él va a consumir, puede ser húmedo, puede ser más seco, eso no interfiere tanto en ese sentido. Pero sí, eso define cuánto el animal va a comer. Si es más húmedo, va a tener que comer más para satisfacer esa cantidad de materia seca. Podemos simplificarlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Imagínate que tenés un animal de 450 kilos. ¿Bien? Yeah. Este animal está en un periodo de sequía como el de ahora. En la mayoría de los campos el pasto se empieza a amarillar, se empieza a tornar más seco. ¿Bien? Si nosotros calculamos exactamente la cantidad de pasto que ese animal está comiendo, aproximadamente va a comer entre 8 y 12 kilos, dependiendo de la calidad del forraje. Propiamente 12 kilos, nosotros cortamos 12 kilos, probablemente eso va a atender el requerimiento de ese animal, porque ese pasto seco no tiene tanta humedad y el animal no requiere comer tanto. Si lo contrastamos con un periodo, por ejemplo, a partir de diciembre, cuando empiezan las lluvias y ya tenemos pasto verde,
ese animal va a probablemente comer entre 40 y 50 kilos al día de pastos propiamente. Entonces, por eso es la importancia de calcular en base seca, el consumo en materia seca. Hay un mito relacionado con ese, y es que, por ejemplo, el animal necesita comer 10% de su peso vivo, y eso en realidad no es así, porque es relativo al tipo de material que está consumiendo. Depende. Sí. Depende. Ahora, así, algo bien simple, un ejemplito, como para que puedan entender. En el caso de un forraje, un ensilaje, ese animal tendría que consumir, como ejemplo, así, 12 kilos. Y un heno de un rollo seco tendría que consumir alrededor de 6 kilos. Entonces, es variable, como un ejemplo simple. No es lo mismo, no es que todos los forrajes va a consumir constante la cantidad de kilos. Está bien, bueno. Está claro, me parece, ¿no? O algo que más que quieran adicionar con respecto a este tema, porque hay muchísimo más para poder sacar las dudas y seguramente algunos mitos que quizás muchos productores desconocen de que no se debe hacer, ¿no? Ahora, con respecto a el núcleo más económico siempre será la mejor opción. Un mito muy frecuente, y es algo que nos encontramos permanentemente en el campo. Ya hemos hecho algunos análisis para poder saber cuánto representa el núcleo, por ejemplo, dentro del costo. Si hacemos una partición, por ejemplo, en todo el negocio, el 75% de la inversión total que hace el productor tiene que ver con la compra del animal. ¿Bien? El 22%, 25% tiene que ver con propiamente el alimento, hablamos de diaria alimentaria, ¿no? Y el 2%, más o menos aproximadamente 2 bolivianos por día, representa la operativa para poder llevar ese alimento al comedero. Si nosotros vemos en ese sentido cuánto representa el núcleo es la parte que complementa la dieta, cuánto representa del total de inversión que hace el productor, más o menos está en torno a 1%. Entonces, en muchas situaciones se trata de abaratar en este aspecto, pero debería ser el aspecto en el cual se debería de potencializar más la productividad, porque no todos los núcleos son iguales, no todos los productos tienen las mismas características, ni las mismas materias primas que pueden generar esa eficiencia productiva. Por ejemplo, el solo hecho de incorporar un aditivo que está en el núcleo puede generar una diferencia muy grande en productividad. Estamos hablando de entre 5 o 6% más de ganancia de peso que puede tener un animal por el solo hecho de incorporar un elemento como el núcleo. Entonces es muy importante tratar de buscar el que mejor equilibrio en relación costo-beneficio tenga, no el más barato. No el más barato ni el más económico. Y ahorita tenemos un tema bien interesante que cómo se valorizó el animal, la inversión por tecnología no se subió igual. Entonces es una oportunidad para que uno invierta en tecnología en su producto, en su núcleo, porque el kilo producido hoy es más barato do que usted vende. Esas son cosas que no pasa todo el tiempo. Hay momentos en el mercado que usted vende más barato do que el producir ese kilo. El confinamiento no es todo el tiempo un mar de rosa que se genera utilidad. Entonces, él tiene que ser bien planificado. Mismo así, en algunos momentos, muchos productores tocan el negocio teniendo márgenes bajísimas. Pero hoy yo creo que es un momento ímpar en que nosotros podemos producir un kilo más barato do que vendemos, ¿no? Ahora, ahí dentro de ese tema del núcleo, que es lo importante, como hablaba ahí Cristian, dentro de ese núcleo, nosotros como Totalpec, por supuesto, metemos tecnología. Entonces, esa tecnología, ese aditivo, ese tipo de minerales que nosotros adicionamos, lo que hacen es ayudar a mejorar ese desempeño del rumen de ese animal. Entonces, mejorando ese desempeño, por supuesto que el animal va a producir mejor. Vamos a minimizar las posibles dolencias que puedan haber dentro del confinamiento para que ese animal se torne más productivo. Entonces es importante, como decía, la inversión es mínima para lo que realmente retorna haciendo ese tipo de inversión.
Hay que invertir para que el alimento sea lo más adecuado para el animal. Así es, eso es importante. Bueno, un animal no debe permanecer más de 70 días en confinamiento. ¿Cuánto tiempo? Con respecto al confinamiento y el tiempo, ustedes me aclaran. Sí, eso también es una cosa que empezó, que decían cuanto más tiempo peor. O sea, vamos a descubrirlo, como, vamos a descubrirlo a Roberto, los años de experiencia y de especialización que tiene en confinamiento. ¿Qué nos dice sobre eso? ¿Ah? A ver. Volviendo aquele engancho que dije al comienzo. Uno antes compraba, y hoy todavía pasa algunos momentos que el mercado que usted compra un poco más barato do que vende el animal, porque el animal finalizado puede estar más caro que el animal por terminar. Un ejemplo, si usted compra un animal, un boliviano más barato do que va a vender ese mismo kilo, y normalmente un animal hoy en confinamiento está ingresando con un peso promedio de 350 kilos, ¿correcto? Es el promedio. Entonces estamos hablando que el confinamiento ya tiene 350 bolivianos positivos, ¿no?, en el negocio. Ahí, ¿cuál la otra parte de la utilidad o no del confinamiento? Los kilos que uno va a producir hasta llegar a la meta de faena. Pero estamos hablando que el animal entra con 350 kilos. Nosotros, hoy el mercado está apuntando a un animal que salga con 470, 480, estamos hablando de producir 130 kilos. Mas ese período que eu tenho para produzir, se o animal tem capacidade também, esse é outro tema que há que evaluar. Não é somente o negócio, se o animal tem capacidade de ter mais de confinamento, produzir carcaça. Mas vamos primeiro falar do negócio. Eu tenho 1 quilo produzido cada dia, eu tenho um custo diário, que é a parte de nutrição, tenho um custo operativo, que muita gente se olvida disso. ¿El costo operativo? Custo operativo é um tema muito olvidado. ¿Qué sería costo operativo? Todo que usted está involucrando a parte del alimento. Mano de obra, sanidad, combustible, maquinaria, às vezes hay gastos administrativos. Hay confinamientos que están dentro de una propiedad y que hay un costo administrativo porque tener una gestión diferenciada, un confinamiento, se mueve mucho más, genera um gasto administrativo. Sim. Então, todos esses gastos que estão a par da nutrição, decimos gasto operativo. Então, o animal, para estar em confinamento, é como se, eu digo que o confinamento é como se fosse um hotel. Cada dia que está lá tem que pagar sua diária do hotel, sua estadia. Então, esse custo de estadia, vamos dizer assim, que muita gente se olvida de calcular, é sumamente importante. Não lo suma. Não lo suma. Então, vamos olhar. Agarramos o custo de estadia mais o custo de comida, temos o custo total diário. E isso dividido por la ganancia de peso, te vai dar o custo do quilo que você produziu. ¿Ya? Se este custo quilo produzido, um exemplo, está igual a lo que eu vou vender, quer dizer que eu me quedei solamente com a utilidade inicial, os 350 bolivianos, os 350 quilos que eu comprei, que estou vendendo a um preço mais alto. O que passa se eu tenho um boliviano mais barato, el kilo produzido do que eu vendo? Tenho mais 230 bolivianos que estou produzindo 130 quilos a mais. Então, notem que o confinamento tem dois negócios, um produtivo e outro comercial. Já? Se meu custo produtivo sigue me agregando plata, eu posso passar de 70 dias, não é problema. Agora, eu tenho que saber quanto me cuesta cada dia. Eso es importante. El costo. Y eso es lo que muchos confinamientos no tienen. Y ver si ese animal responde también. Sí, esa. Ese otro ya vamos a entrar ahí. Pero entonces, ahí, nosotros entonces, la matemática básica es esa. Hay una ganancia productiva y otra comercial. Sí. Entonces, pero como yo sé, eso pasa por una gestión de información, ¿no? El confinamiento tiene que tener información. Tiene que tener datos, control diario de cuánto se está entregando. Para eu saber, porque muita gente às vezes compra os insumos e põe em um galpão e digam entregue para ganado e depois vemos como cerra a conta. De alguna manera, mira, fíjate que es entendible que en la fase de cría y recría sea un poquito más difícil recabar información, porque son periodos más extensos,
son predios más grandes también. Más variables, ¿no? En los primeros pasos, en los primeros... Claro, en los primeros estadios del animal, en la fase de cría y recría. Pero es impensable que un confinamiento, por ejemplo, y creo que me animaría a decir que un gran porcentaje de los confinamientos actuales no saben exactamente cuánto está comiendo el animal. Y ahí radica la importancia de lo que decía Roberto. Tener ese dato ya nos va a ayudar a tomar decisiones sobre si ese animal permanece o ese animal debería de salir. ¿Pero existe un parámetro de tiempo? No existe. Ahí está. Es de acuerdo a lo que usted decía, por a eso cada el mito estudio. de 70 días. Pero uno solo va a definir primero, según lo que está haciendo, o lo que se planificó hacer, o cómo está el mercado, cómo están sus costos. Ahí va a definir cuándo usted debería vender. Guiarse por un tiempo no es lo más recomendable, pues. ¿Cómo? Guiarse por el tiempo no es recomendable. No hay una regla fija. Uno hace un presupuesto de confinamiento, obviamente, poniendo un plazo promedio. Pero en el mercado, às vezes, en algún determinado momento, usted va a sacar con menos de 70 días, otra tropa usted va a sacar con más. Con 45, con 90. Estratégicamente eso puede variar. Eso puede variar. Dependiendo del momento también. Como en algún momento ya el kilo producido era más caro que lo que usted vendía. Y cada día que usted dejaba, ahí sí te comía tu ganancia comercial. Ahora, ¿cuáles son los momentos más sanos para hacer confinamiento? Esos momentos que tenemos las dos ganancias. Porque el mercado nosotros no lo tenemos, no está bajo nuestro... Es variable. Es variable, es una cosa externa, ¿no? Ahora, el productivo lo está dentro de su casa. Usted tiene que trabajar y planificarse para ser productivo. Ahora, usted tiene que estar todo el tiempo monitoreando las dos cosas. Entonces, volviendo, no existe un periodo fijo, todo va a depender de la estrategia y cómo se planificaste. La misma cosa, usted puede decir, hoy yo puedo confinarse animales a 90 días, 100 días, pero si usted no se planificó para comprar los insumos para mantener esos animales 90 días, quizá cuando usted tenga que comprar el insumo ya no es el mismo precio que usted cuando compró al comienzo. Entonces el confinamiento tiene que haber una planificación y después acompañar el mercado, y si va a haber algún cambio, uno tiene que se reorganizar y saberlo cómo está haciendo ese cambio. En realidad, lo ideal sería, como decimos, que haya esa ganancia comercial y esa ganancia productiva, pero muchas veces no hay ese equilibrio. Entonces, es muy variable. Por eso que, y en el campo es otra la realidad. Claro. Por eso que teniendo los dos, si la comercial se va, por lo menos yo sé que productivamente voy a quedar con algo. Sí. Ahora, cuando uno empieza un negocio que solamente es comercial, ahí es más peligroso, ¿no? Además, fíjate la paradoja y lo curioso que pasa en el campo. Normalmente se trata de dejar la menor cantidad de tiempo posible a los animales en confinamiento, y ya vimos que eso estratégicamente no siempre es así. Pero ocurre algo muy, muy interesante, y es que justamente en la etapa previa al engorde propiamente, no hablemos de confinamiento, hablemos de engorde, TIP, sea confinamiento. Esa fase normalmente es una fase olvidada por los productores, ¿no? En muchos casos, hay otros tantos que están haciendo muy bien, pero justamente esa fase de eficiencia en muchos casos se está perdiendo. Por ejemplo, un animal de 200 kilos necesita comer, vamos a poner 5 kilos de materia seca al día para ganar 700 gramos con pasto verde. ¿Bien? Si volcamos esa situación a un animal de 400 kilos, necesita comer el doble de alimento para ganar la misma cantidad de kilos. Entonces la etapa de eficiencia está en la recría, y justamente en vez de pensar en hacer un confinamiento reducido, tratando de quitarle días, que vimos que estratégicamente tiene muchos factores que van a influenciar en eso, hay que pensar en hacer una recría más eficiente, más... Que tenga esa relación de aprovechar la eficiencia de ese periodo. Claro. Ahora, Ronald, el tema que usted dijo de genética también, ¿no? Sí. Porque a veces uno piensa que dejo que mi animal le gane 600 kilos, pero va a conseguir con todo ganar. ¿Puede con la genética que tiene? Entonces, eso es importante, por eso es que cada una de las etapas es importante. No es que cada una de las etapas sean menor que la una. En cada una de ellas tiene que hacerse
y hay que buscar la eficiencia necesaria. Entonces, dentro de esos pilares que nosotros manejamos en el tema de ganadería, de los bovinos, está la genética, está la nutrición, está la sanidad, y dentro de eso está el manejo que es el pilar más importante también, podemos decirlo así, que ya se lo viene trabajando y tratando de trabajar de la mejor manera. Entonces, eso que dice Cristian, buscar esa eficiencia, ese mejor desempeño con costo de kilo producido más barato a pasto en esa etapa de la recría, por ejemplo, y no ir a hacer la mayor inversión, y es bien fuerte la inversión en un confinamiento porque tiene que haber espalda también, ¿no es cierto?, para poder dar el doble de alimento para que ese animal pueda desarrollar y producir esos kilos que se necesitan. Entonces, si yo empiezo en cada etapa a ser un poco más eficiente, me va a disminuir y me va a diluir más el tema de mi costo de confinamiento. Y justamente hablando de las etapas y de los tiempos, hablemos de la adaptación, ¿no? Por aquí mencionaban también acerca de los pocos días de adaptación son suficientes para el animal. Y se ríe. Falso. Falso. Bueno, este es un tema que está en desarrollo, creo, en el medio. Hay muchas personas que ya han entrado en conciencia de lo importante de la adaptación, y es que hay que entender que un animal que entra a confinamiento entra con un sistema digestivo diferente al cual ya un animal de 30 días, por ejemplo. ¿Se disminuye la alimentación o la cantidad? Lo que se hace es una transición, porque normalmente los animales, los bovinos, gustan de la rutina. Gustan de poder recibir y tener el mismo tipo de alimento, el mismo manejo. Mientras menos cambios hayan para ese animal, va a ser mejor a nivel productivo y a nivel de bienestar en general, ¿no? Es muy sensible en realidad el animal, es muy sensible a cualquier cambio. Y además de eso hay que considerar que el sistema digestivo de un rumiante, de un bovino, es diferente al de una persona, a un cerdo, inclusive en esos casos también hay que tener cuidado, ¿no? Pero en el caso de un bovino tenemos un zoológico dentro de ese animal, que normalmente el perfil de microorganismos que viven dentro de él dependen del tipo de alimento que consume. Entonces, si nosotros hacemos cambios bruscos en la alimentación, en la dieta, normalmente el animal no va a poder aprovechar los nutrientes que están en los alimentos, porque la fauna, la microbiota no va a poder fermentar y aprovechar todos esos nutrientes. Entonces, lo que se tiene que hacer son transiciones pausadas, que aquí hay varios métodos, por ejemplo, para hacer eso, pero hay varios estudios que respaldan que la adaptación debería de ser mínimamente entre 14 y 21 días. Estamos hablando de un animal que viene del campo al confinamiento. ¿Cuál es la dieta principal de ese animal en campo? Pasto. Entonces la transición tiene que ser pensando en que ese animal tiene que consumir mayor cantidad de concentrado o mayor cantidad de maíz, pero de una manera pausada, paulatina, bien elaborada y con el tiempo correcto para que las bacterias y toda esa fauna, todo ese zoológico que acabamos de decir que vive dentro del rumen del animal, de la panza del animal, pueda desarrollarse, porque hay que entender que dependiendo del tipo de alimento que él consuma, se van a propagar más un tipo de bacterias, por ejemplo, celulolíticas, no vamos a entrar en ese tema. En el caso, cuando están comiendo fibra, cuando están comiendo prioritariamente pasto, hay otro tipo de bacterias que son las que se van propagando, y ellas son parte importante de los nutrientes propiamente, que proteína microbiana que el animal aprovecha, y de tener la capacidad de fermentar el pasto, el alimento que el animal ingiere. E a parte dessa adaptação de micro-organismo que o animal necessita é o volume, não? Há diferentes formas de adaptação que você pode utilizar. Você pode ter uma quantidade voluminosa e concentrada, que nós falávamos no começo. Você podemos jogar com essa relação. E também na quantidade. Há formas de adaptação restritivas, com uma dieta um pouco mais concentrada, que uno obtém o mesmo resultado. E é sumamente importante. Um animal mal adaptado em confinamento lo compromete todo o ciclo.
Entonces vamos a hablar que el promedio de confinamiento de Bolivia sea 70 días, que es el mito. Es el promedio, sí. Vamos a poner que el promedio es 70 días. Es 70 días, si yo pongo una mala adaptación entre 14 y 21 días, él es muy significativo en el periodo total, ¿no? Entonces, si usted tiene una mala adaptación, te pone en riesgo todo un periodo de confinamiento. Claro. Entonces, a veces nos deparamos con muchas propiedades que mi animal está comiendo un montón ya, y no necesariamente eso sea bueno. Claro, O se va a sea, engordar, pero hay un equilibrio. Con lo necesario. Que uno piensa assim, todo lo que estoy dando está comiendo, pero no hay un seguimiento en ese consumo. Entonces, y comprometer al animal en ese arranque sería comprometer esa máquina que es el rumen de todo el periodo que va a desarrollar. Entonces, vamos a decir que nuestro confinamiento en Bolivia es tiro corto. La adaptación es más valiosa todavía. Sí, es Tiene importante. que ser bien hecho. Importante porque nosotros tenemos que en realidad adaptar ese ambiente ruminal a lo que le estamos dando, ¿no? Y había un ejemplo que diste y creo que aplica muy bien a esto, María Belén, para que toda la gente que está pensando en hacer confinamiento, que ya lo hace, por ejemplo, lo entienda de una manera. Me gustó el ejemplo que dio Ronald sobre el tema de aplicarlo a nosotros. Claro. Imagínate una persona con acidosis permanentemente todo ese ciclo, con un ardor interno, no va a tener la capacidad de poder Una pensar, gastritis. trabajar, estudiar. Entonces, a nivel productivo pasa algo muy parecido. Si ese animal no tiene confort, puede tener menor rendimiento Desempeño. productivo. Pero pasa, creo que, pero pasa lo mismo también, como ejemplo, lo podemos tomar el tema de cuando cambiamos las alimentaciones a nuestras mascotas. Existe un periodo de Sí, adaptación. mismo. Sí. Por ejemplo, yo tengo un hijo perro que lo cuidamos bastante, entonces yo pensé que era cambiarle y punto, porque estaba creciendo, como usted mencionaba, Sí. las etapas van cambiando la alimentación, entonces, no, pero es lo mismo, adáptelo de a poquito, vaya combinando, tenga cuidado, porque si usted le cambia de golpe, le va a producir problemas en sus órganos o puede tener algún problema más adelante. Sí, sí. Hay un ejemplo muy ahí está. simple que yo recién le daba justamente a un colega, a un cliente que estábamos haciendo una adaptación en otro tipo de estrategia nutricional. Así, nosotros los que estamos aquí en la parte del oriente, vamos ya más hacia el occidente, a más altura, ¿no es cierto? Vamos y queremos comer de la misma manera. En Cochabamba, en La Paz, de la misma manera que comemos acá, tenemos problemas digestivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el cuidado, la adaptación en forma gradual, saber qué tipo de alimento vamos a comer, porque si no, viene después los problemas. Lo mismo el animal tiene que hacer esa adaptación de ese ambiente ruminal porque lo estamos nosotros modificando. Hay que tener ese cuidado en esa modificación que no sea brusca, porque eso nos va a dar el resultado, la buena adaptación nos va a dar el resultado para tener un mejor desempeño y más eficiente de ese animal. Hasta por una cuestión comportamental también, ¿no? Hay que entender que muchos de esos animales vienen de permanecer durante toda su vida en campo y vienen a un lugar a estar encerrados, Eso les hacinados. iba a consultar, porque justo hablaban ustedes la adaptación en el tema estamos hablando de nutrición, ¿no? Lo importante que es ingerir los alimentos de acuerdo a la etapa, ¿no? Pero también cuenta en el momento en el que ellos estaban abiertos al campo y ahora pues están encerrados. También debe existir un momento de adaptación en el lugar, ¿no? Claro. En el lugar, en el trato. Hay una adaptación del ambiente. Porque El afecta animal también, obviamente, Va a ¿no? afectarlo porque lo cambiaste su rutina. Claro. El bovino animal extremadamente rutinario, le encanta la rutina. Él tiene su hora para ir a pastorear, tiene Hay su muchas hora para personas tomar así. agua. Y él cree que sin reloj lo hace eso, con Un reloj perfección. biológico, ¿no? Con su Pasa reloj que biológico. ahí empieza ya una suma de variables que pueden causar el estrés al animal. Dentro de la nutrición, el encierro, el tipo de El alimentación, manejo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Sí, uno trata de importante. hacer es aliviar esos factores de estrés, minimizarlos. No los vamos a quitar, pero los vamos a minimizar para que el animal tenga un mejor arranque. ¿No? Entonces, eso es importante. Y dentro de eso, tenemos que ser muy observadores también del comportamiento del animal, para ver qué medidas correctivas podemos ir tomando sobre la marcha en ese sentido. Un dato más ahí, tema de adaptación. Por ejemplo, un tiempo atrás mucho se decía que uno empezar a hacer un semi-confinamiento
previo al confinamiento. Semi-confinamiento es entregar un concentrado en el campo, previo a la entrada al encierro. Se decía que eso, como que la gente creía que eso podía eliminar la fase de adaptación, y eso no es verdad. Hay trabajos que muestran que eso solo va a cortar un poco el periodo de acostumbramiento, pero no lo elimina igual, porque a veces mucha gente empezaba a hacer ese trabajo y ya lo saltaba. Y ya lo saltaba y llegaba al confinamiento y quería entregarle su porción total. No. Y eso no era una buena cosa, y eso hay un trabajo que ha probado que igual necesita ese periodo de adaptación. Lo mejora, obvio que mejora, los estados también tienen que mejorar, sí, pero no elimina. Eso es interesante, porque por eso yo hablaba, ¿no? Si nosotros hacemos, en cualquier categoría, en cualquier estrategia que hagamos, si empezamos a hacer la adaptación para hacer un secuestro de animales, por ejemplo, a mí me gusta mucho de potrero, empezar la adaptación y secuestrar ya los animales para que sea menos el impacto y minimice un poco. Si tengo así, por dar un número, 10 de un factor de estrés, quizás yo lo voy a minimizar a 8, ¿no es cierto? Voy a minimizar, no es que tengo que dejar de hacer la adaptación correcta como debe ser, pero voy a aliviar un poquito ese factor de estrés. Ese factor justamente que acabas de mencionar es súper importante también para generar mayor eficiencia en todo el ciclo productivo. En muchos casos, por ejemplo, la suplementación previamente acorta los días de adaptación. No lo exime, no lo elimina, pero sí favorece a que ese animal tenga un periodo más corto de adaptación. La suplementación, normalmente lo digo porque en la fase de recría es la fase donde el animal pasa al peor potrero a ganar los kilos que pueda ganar. Ahora, afortunadamente, hay muchos productores que han entrado en conciencia de eso, pero es como que una etapa infravalorada, se podría decir, y este tema de hacer una suplementación estratégica previa a entrada a confinamiento, que se adapte obviamente a la estrategia global, favorece también en esta cuestión de reducir el tiempo de adaptación y por ende el tiempo de permanencia de los animales en confinamiento. Eso sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Cada animal necesita exactamente 50 centímetros de línea de comedero sin importar el sistema. Aquí, cuando hablamos del comedero, es el lugar donde ellos se están alimentando, ¿no? Solamente necesitarían 50 centímetros. 50 centímetros lineal, sí, donde se le entrega el alimento total. Sin importar el sistema. Sin importar el sistema. Lo que pasa es que uno siempre, cuando empezaba a trabajar con dietas voluminosas, en cual uno necesita espacio para mantener la dieta, y el espacio que el animal ocupa, en torno a 50 centímetros, un animal flaco, vamos a decir así, es el número que todo el mundo tiene, sí o sí tiene que ser 50. Eso, ¿por qué mito? Depende del sistema que usted va a utilizar. Si usted está trabajando en una recría o un encierro de animales mayores, por ahí unas vacas, que usted está entregando un silaje de pasto, alguna cosa para mantenimiento, usted va a necesitar espacio porque tu dieta es voluminosa. Sí. ¿Ya? Ahora, a partir del momento que usted trabaja ya con un sistema de confinamiento con alta inclusión de granos y concentrado, usted puede reducir eso a 30 centímetros por cabeza. Y es que todo el mundo dice, pero en 30 centímetros el animal no llega a comer. ¿Y cómo funciona esa mágica, Roberto? ¿Cómo todos comen? Si yo tengo 100 animales, necesito... Como cada uno de ellos sabe de los 30 centímetros. No está marcado allá. Fulano, Beltrano. Este es tu lugar y de aquí no te mueves porque... No. Lo que pasa, eso se llama manejo. O sea, ¿qué pasa? Los animales, al comienzo, en la fase de adaptación, van a tener un poco más de competencia en la gaveta, pero uno haciendo bien el manejo después, los animales nunca van a tener que llegar todos de golpe a comer. Sí. O sea, van a haber animales que van a tener hambre y otros que van a estar satisfechos. Entonces, un confinamiento con buen manejo y puede trabajar con menos centímetros. O un confinamiento con dietas más concentradas, los animales no permanecen tanto tiempo en la gaveta, porque cada bocado de él ingiere más materia seca, más nutriente, va cubriendo más esa exigencia. También le va menos veces a la gaveta. Usted habló dependiendo del sistema también. ¿Cuántos sistemas hay? ¿O cuál es la variedad? El sistema que decimos es el sistema de engorde, un sistema de recría, entonces... En base al perfil de la dieta. Ahí hay un tema, por ejemplo, que gatilla ese tema
del espacio de comedero, y principalmente es el perfil de la dieta. Y la categoría animal también, ¿no? Y la categoría animal, el perfil de la dieta, porque hay dos maneras, de manera general voy a decir, porque hay otros tantos factores que pueden interferir o influenciar en el consumo del animal, pero se podría decir que el animal se llena por dos razones, por una razón química y una razón física. La razón química tiene que ver con dietas más densas, con más nutrientes, y la razón física con dietas con mayor volumen propiamente. Entonces, ahí, para poder garantizar que todos los animales tengan un consumo correcto, porque eso es lo que se trata de optimizar, que no hayan esos acordeones grandes, ¿no? Que las cabeceras están bien y las colas o los animales más delgados sean esa parte más importante dentro del lote general. Está lo importante de considerar que en relación al perfil, categoría, hay un manejo diferente, ¿no? Inclusive en la frecuencia de oferta, en la frecuencia de veces que se llega a ofertar alimento. Las cantidades se entregan, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínense un confinamiento de 100 cabezas. Quizá la persona puede tener 50 centímetros por animal. Ahora, imagine un confinamiento de 1000 cabezas, uno tenga que ofertar 50 centímetros por animal, sería una construcción mucho mayor. Entonces, aparte de costo, no es necesario cuando se tiene la estrategia para utilizar menos área de gaveta. Y además es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a nuestros grandes vecinos brasileños que tienen ya la experiencia de hacer confinamientos con líneas de comedero mucho más estrechas. Más estrecha que más reducido. Más reducido, ¿no? Entonces, ¿que 50 centímetros? Exactamente, con 30. Ayer hablábamos con Alexander Jiménez, un colega hasta 25, reconocido allá, y nos hablaba de 20 centímetros, ¿no? De líneas de comedero, o sea, algo así. Pero todo eso está en función a la estrategia nutricional, a la dieta que está en la gaveta. Correcto. Y el manejo. El manejo, pues lo que decía Cristian ahí, es importante la tropa que yo voy a manejar para que no sea una tropa heterogénea donde tenga que tener más área para un animal, menos área para otro. Eso es muy importante. Entonces, y ese manejo que yo puedo dar en el día a día me va a dar a definir si ese animal va a estar más metido en la gaveta, menos metido, porque él va a cubrir mejor su exigencia nutricional en el día. Y justo también vamos a hablar acerca de la importancia de la rutina que debe tener cada animal, ¿no? La rutina diaria. No pasa nada si no se respeta la rutina diaria. Con poner ración, el animal engorda fácil. Bueno, ahí yo había hablado del horario. El animal bovino le encanta el horario. Si usted para observar un confinamiento durante el día, todos ustedes van a ver las horas que le están echando humeando, la hora que van a tomar, a hora que frecuentan más la bebedero, la hora más que van a comer. Tiene su rutina. Tiene su rutina. Marcada. Entonces, decir, si uno define que va a empezar a entregar las repartidas de alimentos a una determinada hora, el animal está ahí esperando. Y si él no recibe, es un factor de estrés para él. Es como la persona que le gusta rutina y no lo tiene las cosas en su momento, genera estrés. Es la misma cosa el animal, el bovino. Entonces, uno tiene que respetar la hora, porque vamos a decir así, yo definí que voy a empezar a entregar alimento a las 7 de la mañana. Todos los días voy a entregar a las 7 de la mañana la primera entrega a los animales. Puede estar sabiendo que a las 7 de la mañana los animales van a estar en la expectativa que va a llegar ese alimento. Si el alimento no llega, empieza a generar primero un estrés por falta de rutina. Después ya hambre. Los animales ya van a llegar a comer ya haciendo competencia. Y ahí ya cuando empieza a colapsar un sistema, si yo definí que van a ser 30 centímetros, sí, los animales ya van a querer comer todos juntos, ya empieza todo el desorden. Esos 30 ya van a quedar cortos. Y la cantidad no se respeta, pues, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque si dejamos muchas horas o mucho tiempo sin comer, me imagino que cambia todo, pues, ¿no? Es que hay animales que van a quedar más hambrientos, van a comer más, van a dejar menos a los otros, y ya usted va a estimular la competencia entre los grupos, porque cada grupo también define su sociedad y tiene los dominantes y los menos dominantes. Los dominantes van a empezar a dominar la gaveta en ese horario
y los otros van a quedar para atrás. Aunque Y al hecho de uno retrasar o tener esa inconstancia en la entrega de alimento, algunos animales van a comer mucho más de lo que debería para aquel momento. Y ahí empiezan los problemas metabólicos. Y la falta de rutina es un gatillo que activa una serie de problemas adicionales. Hablamos de consumo, hablamos de competencia de gaveta, hablamos de sodomía. Esto es... Sodomía es cuando empiezan a montarse entre ellos, empiezan a tener problemas de ese tipo. Un animal que se estresa normalmente deja de comer también. Ese es como, te dan una mala noticia al principio, te estresa, se te quita el apetito y eso tiene un impacto muy importante dentro del rendimiento zootécnico del animal. Viene el impacto del desempeño y del mito de los días que estábamos hablando. Empieza la pelea, a veces hasta animales en pelea y uno lo tumba otro a la gaveta. Y a veces un animal tumbado a una gaveta, un comedero. Mayor porcentaje de refugio. Hay chance que aparezca muerto, porque el animal no consegue salirse y el propio peso de su rumen lo asfixia. Entonces, la rutina, lo que decía Cristian, es un gatillo para un montón de otros problemas que generan la propiedad. Claro, y sin ir lejos, yo sé que no es bueno a veces compararlo, pero pasa en las personas, ¿no? Claro. Porque cuando querés realizar un régimen alimenticio saludable, el nutricionista te recomienda que no saltes comida. Tu rutina tiene que ser las 5 comidas diarias, ¿no? Entonces uno dice, pero no voy a comer a tal hora. O sea, ya te descompensa, tu cuerpo no es el mismo, tu energía no es la misma, hay estrés. Y le doy otro dato, ¿no? En relación a eso. ¿Cómo es importante que el animal dentro de ese horario que ya tiene, ya sabe cuál es su horario, él está esperando, él sabe cuando ya el tractor, el mixer que va y los alimenta, está yendo, o si se los engaña, de repente por X motivo el tractor que va y le reparte no fue, pero está pasando otro tractor cerca y a ellos, y ya viene la ansiedad, ya viene el estrés, claro, y, o sea, las ganas. Es interesante el comportamiento. Y retomando el tema con ese horario equivocado o cada día un horario, ¿cuál es la reacción del animal a algún momento sentir hambre? Cuando aparezca la comida, voy a comer el máximo que puedo, porque no sé qué hora me va a tocar de nuevo. Va a aumentar la cantidad. Va a pasarse. Es como uno cuando tenía hambre. Pues. Llega en un buffet y lo leen a su plato de ese tamaño y dice, si tuviera en horario de comer o si no tuviera con hambre. Complicaciones gastrointestinales. Y lo mismo pasa con el bovino. Hay un montón de paralelos que podemos hacer. La variación ya del sistema digestivo del animal. Y eso va a dar el problema de acidosis en el animal y eso comienza a comprometer resultado. Às vezes usted no va a ver el animal enfermo. Às vezes hay gente que dice, no pasa nada porque lo veo tan igual. Está bonito el animal. Está bonito, pero usted puede estar con gastrite ahora y a veces está aquí tranquilo. Claro, lo mismo pasa con el bovino. Él está allá y sigue, no muere. Él está ganando peso, pero está limitando el desempeño que él puede tener, el potencial que puede tener en ganancia de peso. Además, hay un tema muy importante relacionado con este tema de la rutina y tiene que ver con la frecuencia de oferta. Teóricamente, mientras más veces yo tenga la posibilidad de ofertar alimento en la gaveta, voy a generar un mejor consumo, un consumo más estable, comida más fresca, pero esto también está relacionado a la capacidad operativa, o sea, porque hay una cosa que es lo que debe ser, y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, bajo el entendido de que la rutina es importante, si yo tengo la posibilidad solamente de dar 2 veces en el día, y con 3 veces se me complica, de repente dar solamente 2 veces sea lo más conveniente. Pero bien hecho, ¿no? Bien claro, entregado. Si tengo la posibilidad de dar 4 veces al día y lo hago bien, respeto a la rutina, perfecto. Pero hay muchos casos que, por ejemplo, entran en complicaciones algunos predios porque justamente este tema de la frecuencia es uno de los tantos mitos que está relacionado con el tema de rutina, que tiene una cuestión secundaria ahí adicional. Y justamente le iba a preguntar exactamente acerca de cuántas veces al día se debe alimentar a estos animales que están en confinamiento. ¿Cuál es lo recomendable? Si es que existía un número de veces. A nosotros nutricionistas, por así decirlo, nos gusta por lo menos 3 a 4 veces.
pero hay confinamiento que no puede hacer por alguna cuestión. Às vezes a maquinária, às vezes nos toca una propiedad que tiene otra actividad, por ejemplo la agricultura, que el mismo tractor tiene que entregar alimento en un horario y tiene que irse a hacer otro trabajo y está limitado su hora de disponibilidad, el tamaño del equipo que carga el mixer, pero siempre la idea es que el alimento esté fresco también en la gaveta. A veces podemos tener una necesidad de entregar más veces porque el alimento fermenta en la gaveta. Volvemos al tema de la materia seca. Sí, humedad. La humedad con nuestro calor en determinadas épocas del año, en determinadas cantidades concentradas, tenemos todo lo que necesitamos para fermentación. Tenemos la humedad, temperatura y substrato, que sería el almidón, el concentrado, para que eso fermente. Entonces, yo puedo poner en la mañana, llenar mi gaveta de comida, y luego al mediodía, los animales no comieron todo, eso empieza a calentar y tener un mal olor. El animal siente ese rato el olor, él tiene mucho más percepción de olor y sabor que nosotros. Es mucho más selectivo que un humano. Sí. Que un humano. Mucho más selectivo. Pareciera que no, pero es más. Entonces esas variaciones también generan un estrés en él y él deja de comer. Entonces, no es maquinaria, el tipo de estabilidad de la dieta queda estable en la gaveta. Algunas veces no necesitaríamos distribuir tantas veces así durante el día, pero nos tocó trabajar con insumo más húmedo y sí vamos a tener que repartir más veces para que el animal llegue y coma y deje bien poquito para que eso no vaya a seguir fermentando en la gaveta durante el día. Ese es un ejemplo también. Entonces no hay una regla fija. No hay, es variable. Hay variable. Hay que analizar esos puntos. Son situaciones de cada propiedad, de cada confinamiento que hay que tratar de acomodarse y llegar a lo más próximo a lo ideal, ¿no? Dentro de ese el espacio sistema. de la gaveta también, a veces uno está con una dieta voluminosa por una categoría de recría, usted tenía que hacer como un plato alto y los animales van a desperdiciar comida, va a ser botado comida. También. Eso también entonces tiene que ser tomado en cuenta, la capacidad de recibir el alimento de la gaveta. Hablando un poquito de los insumos, existe otro mito: comprar todos los insumos por separado siempre abaratará la ración diaria. Aquí es un tema polémico en cierta manera, ¿no? ¿Todos los insumos por separado? Normalmente la estructura de una dieta de un animal en confinamiento contiene una parte de fibra, que puede ser pasto, puede ser heno, puede ser silaje. Y hay una parte que es el maíz, el sorgo y la soya normalmente. Ya después hay otros tantos subproductos que también son utilizados. Por fuera de esos elementos hay elementos minerales, vitamínicos, que en algunas situaciones se tratan de incorporar por separado. Por ejemplo, carbonato cálcico, fosfato bicálcico, cloruro de sodio, sal blanca. Y en realidad esto, yo creo que de manera general, y esto es un criterio personal, creo que Roberto, Ronald van a coincidir, cuanto más insumos hay en la dieta, más difícil se hace la operativa en cuanto al abastecimiento y en cuanto a la preparación propiamente de esa dieta. Entonces, en algunos casos se trata de abaratar comprando todo por separado, comprando insumos por separado, pero lo que hay que tener en cuenta es, primero, que dificulta la operativa, y segundo, que también dificulta la homogeneidad de la dieta. Entonces, mientras más insumos, hay insumos que son gramos en toneladas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que tener la capacidad de poder garantizar la homogeneidad de la dieta, y ahí es donde ese mito en realidad queda disipado. Creo que mientras menos insumos hayan dentro de la dieta, más fácil se hace todo el manejo general. Ahí, para hacerlo un poquito, para que María Belén y el productor que nos está escuchando, Cristian se refiere a comprar esos insumos individuales para poder sustituir el tema del núcleo como tal, ¿no? Entonces hay muchos que piensan que comprando en forma individual yo voy a abaratar mi costo. Entonces es un mito que hay en relación a eso, y Roberto, que está varios años en esto, ¿cuál es la opinión que él puede tener en relación a eso?
hasta la producción de núcleo, la parte de micro, que son a veces gramos para mezclar, y no hay cualquier mezcladora que hace una mezcla de esa. Entonces, prácticamente eso, yo siempre en mi tiempo de asesoría deje ese tipo de trabajo para las empresas que trabajan eso todos los días. Nosotros en el campo no debemos estar peleando con provisión de, vamos a decir así, muchas veces en el campo con el productor ya tenemos una cobranza de abastecerse de sorgo, abastecerse de urea, abastecerse de soya. Imagine dentro de un núcleo, Cristian, ¿cuántos ítems son dentro de un núcleo? Seguramente más de 10 fácilmente. Y que usted tiene que comprar de gramos, micro, kilos, y ahí nosotros es ahí en campo, en la práctica del día a día, estamos en una pelea con la operación de que se cumpla lo que fue proyectado, porque vamos a hacer un paso para atrás. Nosotros como nutricionistas formulamos una dieta, entregamos para la operación, mira, esa es la dieta que el animal tiene que comer. Ahí la persona que está ahí en la operación recibe esa dieta, voy a cargar la dieta. Es una receta como para hacer una torta. Esto y esto para elaborar esa. Y ahí el operador va a ser el encargado, el chef. Y él va a cargar todos esos insumos en el mixer. ¿Él va a cargar igualito a lo que yo pasé para él? No va. En la mayoría de los casos no. No va. Él va a intentar ser lo más cercano posible, porque el día a día de la operación no es como usted estar en su cocina poniendo una cucharita de eso. La operación es mucho más rústica y más compleja, ¿no? Entonces no es que le va a hacer mal, él le va a hacer lo mejor posible para hacerlo bien, pero no va a ser igual lo que yo entregué. Sí. Y lo que los animales van a comer es otra. Porque puede ser que el chef preparó todo, pero esa aquí no me gustó. Entonces, entre lo que uno formula y que el animal come, existe una distancia. Nosotros en el campo, nuestra misión es intentar acercar esas dietas. Ahora imagínense, aparte de eso, va a tener un otro elemento que el núcleo, que tengo que tener otra persona allá haciendo su mezcla, que tiene una operación mucho más grande afuera, que volvemos a lo que dijo Cristian. Estoy intentando abaratar aquí 0.5%, medio por ciento de todo, y que si eso me sale mal, no va a reflejar en mi ganancia en el campo, en el confinamiento. Entonces, a veces queremos hacer todo y no es posible. Tenemos que no enfocar en las partes que realmente podemos hacer la diferencia. Pero imaginémonos, si con lo macro es complicado ya, poner lo micro, una suma de varios ingredientes, 10 más para poder hacer algo, nos vamos a complicar más. Y el campo tiene sus situaciones, es muy variado, o sea, está preparando algo y se le freó el motor de esa mezcladora. Solucionar, entonces hay un dicho que me gusta mucho, que nuestros hermanos brasileños dicen acertadamente: hay que hacer o arroz y o feijão bien feito, o sea, lo básico bien hecho, un marradito bien hecho y no inventarse lo básico, no inventarse no nada, nos compliquemos. ¿Cómo se hace el feijão? Después me pasa el dato. Bueno, vamos a continuar. Los análisis bromatológicos son demasiado sofisticados y pocos útiles. Aquí ya me van a explicar un poquito más acerca de estos análisis. Bien, un análisis bromatológico básicamente es una radiografía de lo que contiene el alimento. Bien, es básicamente cuál es la estructura, cuánto de proteína, cuánto de energía tiene. Y quizá yo no iría tanto a la estructura como tal, proteína, energía. Yo me iría a un elemento que probablemente es subestimado y probablemente es uno de los más importantes y se puede hacer en la propiedad sin necesidad de un laboratorio. Y es el de materia seca. La evaluación de materia Volvemos a la materia seca. Ahí va a quedar más claro ya para María Belén.
el tema de la materia hablar seca. con nutricionistas sin hablar de materia seca. Sí, todo el tiempo, pero sí, tiene que ser así, ¿no? Entonces, básicamente la determinación de la materia seca es definir cuánta agua y cuánto elemento seco hay dentro de un alimento. Por ponerte un ejemplo, un silaje de maíz tiene aproximadamente entre 25 y 30% de materia seca de manera general, ¿no? Y el resto es agua, 70-75% es agua. Pero resulta que en la misma estructura del silo, esa composición no siempre es la misma. Entonces, si hay variabilidad, eso puede generar también diferencia entre lo que formulamos y lo que ofertamos. Ya. Por ejemplo, aportando, no es lo mismo entregar un silaje que tenga, por ejemplo, estoy calculando, volvemos a la receta. La receta decía que tenía que entregar 10 kilos de silaje al animal. No es lo mismo entregar un silaje con 50% de materia seca, que en cual 5, de esos 10 kilos que estoy entregando, 5 van a estar la proteína y energía, do que entregar un silaje que tiene 30%. Son 2 kilos de diferencia. Si uno no monitora eso en confinamiento, la receta que yo entregué no está siendo cumplida, porque la receta fue hecha en la parte seca y con base en los nutrientes que están en la materia seca. Entonces, antes del análisis bromatológico, un confinamiento tiene que haber un monitoreo permanente. Y eso, ¿qué va a pasar si yo entrego un silaje con más materia seca? Los animales van a selenar más porque están dando más materia seca. Sí. Si yo entrego con menos, el animal va a sentir hambre porque le estoy entregando agua para él. Le va a faltar. Entonces, y dentro, por ejemplo, de un propio silo, donde se hace esa técnica de almacenar forraje, eso es cosechado en un chaco o de varios chacos que tienen diferentes puntos. Un pasto más pasado, un pasto más bajo, o un sorgo más seco, un sorgo más húmedo. Entonces, durante el mismo uso la misma carpa, del mismo hule que está guardado, almacenado ese silaje, yo tengo diferencias de materia seca. Inclusive el periodo de la cosecha, el tiempo en el que se hace la cosecha. Claro. Por ejemplo, a veces se comienza bien temprano y se termina al final de la tarde. Ya cambió la estructura de ese material. Claro, entonces, lo que pasa es que ese silo que yo armé, que es un montón de forraje conservado mediante un proceso, fue cosechado en una secuencia quizás de 10, 15 días. Para yo poder juntar esa cantidad de ensilaje. Entonces, en esa secuencia de 10 a 15 días, según el ambiente, según la época de siembra, etcétera, etcétera, ya yo voy a ir teniendo una variabilidad en esa materia seca que yo estoy almacenando. Por eso es que es importante ese control y ese monitoreo para poder tener esa receta, que mi receta es fija, pero hacer la corrección necesaria en base a esa materia seca para poder entregar ya el alimento a los animales. Entonces, todo confinamiento tiene que existir ese monitoreo, porque a veces usted va a decir, mi ganado no era para estar pidiendo comida o teniendo hambre, porque el consumo ya debería estar estabilizado. A veces son esas oscilaciones de materia seca. ¿Y cómo se hace la materia seca, Cristian? Ese es un tema, ¿no? Primero, uno piensa, voy a tener que comprar un equipo tecnológico para hacer la materia seca. No necesariamente. Por ejemplo, la determinación de materia seca se puede hacer o con un microondas o con un air fry. Ese con el que hacemos la papa en la casa. Freidora de aire. No usen la misma, por favor. Prohibido. Básicamente. ¿Con eso se puede? Con eso, lo que estamos haciendo. El mismo principio. El mismo principio. Yeah. Ahí el procedimiento es muy sencillo. Nos pueden contactar, podemos acompañar ese proceso para exactamente la metodología. El tema de con qué frecuencia, por ejemplo, todos los días debería hacerse esa evaluación. ¿Todos los días? Todos los días. Es lo más recomendable. Más recomendable. Ahí los esperamos en Totalpec para conversar sobre ese tema. Para asesorarlos, ¿no? Claro, es un tema un poco más parte del servicio. Si uno quiere resultados, pues debe hacerlos bien, ¿no? Y obviamente con todas estas cosas que se están conversando acá, y seguramente muchas cosas quizás uno lo hizo mal, entonces puede de alguna manera asesorarse mejor con Totalpec. Lo que pasa es que hay algo importante aquí, María Belén. Ya como decimos, no necesitamos inventar la pólvora, inventar la rueda. Ya está. Ya todo está inventado. Es apoyarse
en gente que ya lo viene realizando. Nosotros como empresa siempre estamos ahí para poder aportar y asesorar en ese sentido. Bueno, vamos a continuar. El encierre solo se justifica en época seca. ¿Sí? Adelante, Roberto. Bueno, Pues no. mucha gente tiene eso como que no vale la pena yo confinar en verano. Porque tengo pasto verde. Tengo pasto verde. Los animales van engordando, va todo bien. Porque yo tengo, llueve, se hace difícil la operación, todo. Si uno se planifica, confinar en verano puede ser un buen negocio, porque los buen precios de animales durante los meses de enero, febrero y marzo son buenos precios. Hasta abril son buenos precios. Y eso me toca conseguir buenos precios confinando en verano. Entonces hay un desafío mayor. Usted tiene que prepararse para esa operación. No estoy diciendo que todo confinamiento con cualquier estructura puede entrar a confinar en verano. Va a necesitar adecuarse. Es pendiente, que no forme barro. Uno tiene que tener mínimamente un pie de gaveta con cemento para que los animales no sufran el barro, porque el barro es un enemigo terrible. Te quita 100, 200 gramos de ganancia y el problema es que no es solamente ganancia de peso, es parte de ella en la eficiencia también, ¿no? Entonces el animal a veces come más porque algunas veces le hace mojar el alimento, entonces, y no necesariamente usted va a tener que tener quizá un techo, pero va a tener que tener un manejo y una estrategia para enfrentar ese confinamiento de verano, pero no que no se puede. Entonces, primera, no es exclusivo. Primera oportunidad son los mejores precios. ¿Por qué existen mejores precios en esa época? Porque todo el mundo lo está reteniendo el ganado en potrero porque hay pasto. Entonces, mientras hay pasto, la tenéis todo el mundo, deje que engorde un poco más y no lo vendo, deje que engorde un poco más y no lo vendo. Y ahí los confinadores acaban siendo un mercado seguro, un cliente seguro, un proveedor seguro para los clientes que van a buscar, sea los compradores de ganado, los frigoríficos. Aparte hay que tener en cuenta que la inversión en infraestructura, en confinamiento, no es poca normalmente, ¿no? Dependiendo obviamente el volumen y los matices que puedan haber en ese sentido. Entonces, cuanto más yo pueda utilizar esa infraestructura, más se van a diluir los costos relacionados con el desembolso que yo hice en ese momento para esa infraestructura. Exactamente. Entonces, yo tengo mayor capacidad de poder aumentar la productividad en la misma área, inclusive en época de buena disponibilidad de pasto verde. Obviamente, como decía Roberto, el tema de la operativa y el tema del manejo se hace diferente. Por ejemplo, la densidad de animales por área en confinamiento en época de agua no es la misma que en época seca. Tenemos conocimiento y sabemos de que va a llover y que las condiciones del piso van a ser diferentes, va a haber una mayor cantidad de barro. Entonces, por ejemplo, en una situación así, se da mayor espaciamiento por animal. Estamos hablando de 20, 25 centímetros, 25 metros cuadrados por animal, a diferencia de en época seca que hablamos de 10, 15 centímetros por animal. Metros cuadrados. Entonces, ahí radican algunas de las diferencias. También tiene que ver con el tema de perfil de dieta. Por ejemplo, en algunas situaciones también se puede meter mano en ese sentido como para poder hacer un poco más fácil la operativa, pensando en que hay lluvias que son más frecuentes. Y el confinamiento dentro de una propiedad, por ejemplo, que trabaja recría o ciclo completo, que está insertado ahí, él tiene otra estrategia. Por ejemplo, el propio verano, cuando esa persona tiene pasto, dice, quiero explotar más la propiedad en verano, porque es el mejor momento donde se produce lo más barato. Yo, para explotar el máximo de la dotación de la propiedad, no existe herramienta mejor que el confinamiento. ¿Cómo es eso, Roberto?
Hay mucha gente que dice que la mejor herramienta para hacer producir más a pasto sería tener un confinamiento. ¿Cómo sería eso? Usted tener el máximo lotación máximo del tiempo del verano. Si usted tiene un confinamiento allá disponible para usted encerrar animales, se te corta la lluvia, porque eso es normal últimamente en nuestros veranos ha sido atípicos, y todo año hay un veranico, que es el periodo de enero, febrero, que debería llover y no llueve, y usted se programó para tener una carga alta en el potrero de animales, y te cortó la lluvia en pleno verano, el confinamiento está ahí para te apoyar. Ahora, si usted no tiene confinamiento, ¿qué usted va a tener que hacer? Si usted está explotando máximamente tu potrero, usted va a tener que salir a vender. Y entre salir a vender, no que usted va a conseguir vender, en verano es una buena época, pero entre que usted negocie y salga con ese animal, no hay una válvula de escape rápida. Entonces, ahí quizás usted va a perjudicar el campo. Entonces, el confinamiento te da, me apreté un poquito, entra confinamiento la categoría que tiene capacidad de terminar. O en algunos momentos de sequía, que hubo el verano retrasado, el confinamiento sirvió de herramienta de encierro de animales, sí, que no eran para terminar, pero era para... Sí. Entonces, y tener la lena en todo, es diluir la inversión que usted hizo. Volvemos al operativo. Mucha gente invierte en las gavetas, invierte en cemento, invierte en un buen mixer, maquinaria. Ese costo que muchos productores no cargan al negocio, que es depreciación, que eso usted adquirió un bien y necesita a determinado tiempo reponer ese bien, viene depreciación. Uno nunca guarda, pero ese costo está ahí. Entonces usted invirtió y tiene un maquinario parado. Se está depreciando. Y está el contraste también, porque hay, en algunas situaciones, por ejemplo, de repente sí, solamente en época seca. Está el contraste. No hay receta de bolo, como dicen ustedes. No hay una receta para todas las situaciones. Sí. Entonces también está el contraste de analizar y decir, bueno, este año no meto porque la disponibilidad de animales, por ejemplo, es menor, o la cantidad de UA que yo tengo, de unidades animales que yo tengo, son suficientes y pueden permanecer en campo. No, entonces no es exclusivo. ¿Qué es lo importante de esto, no? Que lo que hablaba Roberto, hablaba Cristian, si recapitulamos un poco cómo empezó el confinamiento hace años atrás, fue como una estrategia en la época seca, como una herramienta para poder liberar potreros en la época seca, para que no se degraden más, porque no había pasto, para no salir y vender esos animales. Vino mal vender esos animales, vino el confinamiento. Entonces, hay una solución en ese momento. Correcto. Entonces, ahí hay una inversión en ese confinamiento. Ya lo hablamos acá, maquinaria, inversión de comederos, inversión de postes, de alambre, todo lo que es la infraestructura. Entonces, si yo puedo utilizarlo en la época de verano, yo voy a aumentar también mis kilos de carne producidos por hectárea al año. Mientras más giros yo pueda tener, y a partir de ahí, en consecuencia, tengo mayor rentabilidad hectárea año. Entonces, es importante el poder evaluarlo como productor y tomarlo en cuenta en ese sentido. Por supuesto, teniendo las condiciones adecuadas para esa época. Bueno, muchas personas creen que el confinamiento sirve únicamente para terminar animales. Otro mito, ¿no? Justamente por eso hicimos esa partición del confinamiento para terminar, pero también el confinamiento sirve como una herramienta para mantener carga y no necesariamente terminando animales. Por ejemplo, ahora se ha empezado a incorporar en algunas ganaderías el concepto secuestro, ¿no? Se puede permanecer con animales en confinamiento. En secuestro básicamente es, por ejemplo, categorías de recría, animales de 200 kilos, mantenerlos en la infraestructura de confinamiento, pero con dietas menos densas energéticamente, con menos inclusión de maíz, menos inclusión de sorgo, más inclusión de voluminoso, porque también aquí hay que entender que toda fase tiene un equilibrio. En la fase de la recría, en la mayoría de los casos, hay otras situaciones, pero en la generalidad,
los terneros o la recría no debería de ganar más de 800 gramos, por ejemplo, porque empiezan a deponer grasa. Un animal que empieza a deponer grasa tiene menor capacidad de desarrollo de músculo. Entonces hay que tener en cuenta que esa etapa de la recría estamos estructurando la carcasa para posteriormente incorporar grasa. Entonces ese mito de que el confinamiento solamente sirve para terminar, en realidad no es tan así, porque inclusive puede servir para mantener, por ejemplo, vacas de cría, ¿no? Vacas de cría y estratégicamente previo al parto, por ejemplo, mantenerlos. Inclusive hay algunos que están haciendo ya encierros para que los animales paran en esos encerrados corralones. Pero el confinamiento es una herramienta multifuncional, no solamente para terminar animales. Es un comodín para ciertas situaciones o estrategias que nosotros podemos tener dentro de la propiedad. Otra oportunidad que está en el momento es si usted tiene un confinamiento que por ahí no tiene la capacidad financiera de ocuparlo con animales, porque el desembolso es fuerte hoy por la subida de los precios de los animales. Usted puede estar ocupando su estructura para un acopio de ganado pensando en el verano ya. Llegar para el mes de septiembre, octubre, comprar animales, y desde que usted tenga forraje, que es lo que decía Cristian, que para ese tipo de estrategia necesitamos bastante volumen de forraje. Usted puede estar utilizando estratégicamente para copiar animales, comprar ahora durante el invierno, para que cuando empiece a salir la lluvia, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere comprar ganado cuando llueve. ¿Cuando llueve? Claro, porque ahí tengo pasto, entonces quiero aprovechar mi pasto, mi verano. ¿Y qué pasa cuando la demanda es mayor que la oferta, o cuando la demanda se dispara de un rato a otro? El precio sube el aumenta. precio. Sí. Entonces esas son oportunidades que hoy, por ejemplo, tuvimos una excelente producción de forraje durante ese verano, porque llovió bastante y tarde y demasiado. Entonces hoy hay bastante oferta de rollos. A veces uno no tiene la producción, pero puede estar comprando rollo hoy en el mercado y puede estar utilizando eso como una herramienta de acopio de animales pensando en el verano. Sí, eso hay gente y productores que ya lo viene haciendo años atrás, utilizando el confinamiento, comprando a un mejor precio los animales en esta época. Tiene la fuente de forraje, entonces lo tiene secuestrado durante unos meses, empieza a llover, viene la pastura y a partir de ahí ya empieza a hacer su transición y mete a potrero. Lo interesante de esto es que el ciclo de la pecuaria es rutinario prácticamente. Ya se sabe que va a acontecer en el corto tiempo. Por ejemplo, sabemos que el precio en época de agua aumenta y sabemos que el precio en época seca se cae. Normalmente hay descensos del precio. Entonces, saber utilizar esa información para poder generar mayor rentabilidad con la infraestructura que puedo tener o ya tengo, me genera ese diferencial de lucro que otras personas de repente están desaprovechando, ¿no? Bueno, la ganancia de peso es el parámetro zootécnico y económico que más importa. ¿Tenemos tiempo para hablar todavía de eso? Más o menos, poquito pero tenemos. No, es un tiempo, yo siempre, a veces los clientes me preguntan, tal ganancia es buena. Yo digo, no, ganancia de peso. Ya. Mi ganancia es X, Z. ¿Qué es buena? Y yo digo, pero usted tiene tiempo, vamos a sentar, vamos a charlar. Es un tema largo. Porque la ganancia de peso es un valor, si usted lo mira en un confinamiento, es un indicador de producción, pero él puede variar en función a varias cosas. Primero, el clásico es el efecto compensatorio. ¿Qué es el efecto compensatorio? El animal que fue sometido a una restricción alimentar anterior, que normalmente pasa ahora en invierno, ¿no? Usted compra un animal de una zona que ya está el pasto más seco, muchos productores ya no están suplementando. Viene con deficiencia nutricional. Ajá. Ese animal empieza, a naturaleza sabidamente empieza a disminuir su requerimiento para mantenimiento, porque le ve que la oferta de él es cada vez menor. Entonces el aparato digestório de ese animal disminuye para que economice energía, para que lo que coma él aguante más tiempo.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos ese animal y ponemos en confinamiento? El animal empieza a ver que hay comida, entonces aquí puedo me quedar tranquilo. Y ahí, ¿qué pasa? En efecto, hubo una involución del sistema digestivo y después hay una evolución de nuevo. Se estira, crece, y ese crecimiento genera producción de vísceras, no necesariamente hay producción de carne. Y eso al comienzo del confinamiento es un valor alto. Si uno pesase el animal a los 30 días, esos animales que pueden ganar 2 kilos, 2 kilos 2 kilos diarios, 2 kilos y medio, pero eso está veniendo de producción de vísceras. Si usted lo faena, no va a producir un montón de carne. Que en realidad Entonces, le llamamos una falsa ganancia de peso. Exactamente. Ajá, esa es una. Y hay otro factor que es el tema de que la energía, la proteína y todos los nutrientes que el animal iba a utilizar para mantenerse, para subsistir, los está destinando para ganar peso, para producir carne. Entonces, ese creo que era el segundo. Ese es el segundo. Pero ahí hay otro también. ¿Cómo usted pesó la entrada? Otro tema, ¿no? Otro tema. Yo trabajé el ganado el día todo, después lo dejé en un potrerito aquí do lado, traje el ganado de lejos de mi potrero que estaba allá a unos 5 kilómetros de acá, lo dejé aquí al ladinho del corral para trabajar en la mañana. Ese pasto, ¿cómo es el pasto al lado del corral? A veces esa mesa aquí, ¿no? Porque el pasto de trabajo. Entonces, el animal prácticamente ayunó. O usted compró el ganado que vino allá de la tierra de Cristian, de Loveni, salió arreado. 5 días, 6 días. De arreo, de viaje, de transporte. Voy a pesarlo. Bajó del camión y yo pasé en la balanza. ¿Cómo voy a comparar un animal que tuvo todo ese transporte, el transporte, con un animal que por ahí, mi vecino tenía un montón de pasto, él vino ya trayendo ese ganado para cerca antes, y lo sacó de un potrero hermoso y lo metió dentro de su corral, pesó y le dio su peso de entrada así. Ese animal se deshidrató, ese animal defecó todo el viaje, todo el arreo, entonces ya no tiene contenido gastrointestinal, ya no tiene líquido, bueno, tiene tantos, pero ya tiene menos agua dentro de su sistema. Entonces, el peso de entrada, la referencia del peso de entrada es sumamente importante. Por eso digo que hay que tener tiempo para charlar de eso, porque hay un montón de variables que determinan el peso de entrada y si uno no lo identifica, puede estar cometiendo un error. Sí. Entonces, mi cliente que hace una buena recría, que tiene un animal siempre gordito, metió confinamiento, ese animal va a ganar un poco menos de peso, porque él ya tiene una carcasa construida, él no tiene que recuperar víscera ni nada. En compensación, el animal que vino de un estrés previo, otro tipo de manejo, otro sistema. Y hay clientes que monitoran hasta el peso que pierden de transporte, netamente, no necesariamente situaciones extremas como estamos citando. Una propiedad llega aquí, me perde del peso de salida, porque uno paga sobre el peso que cargó en la balanza. Cuando llega aquí, me perdió 7%. Otra propiedad perde en 9, otra propiedad perde en 3, otra propiedad perde en 2. Eso todo te afecta a la ganancia de peso. Entonces, la ganancia de peso es un número que uno debe medirse en función bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Esa es la una. ¿Ya? Y el horario de pesaje inicial y horario de pesaje final. Y él te afecta a todos los otros indicadores de conversión alimentar, de eficiencia alimentar. Entonces, si ele não está bem analisado e uno não tem histórico, uno puede estar diciendo, gané menos peso ahora, pero no era así. Aparte, porque genera un dato erróneo dentro del mismo ámbito, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo típico? Encontrar productores que dicen, yo con este perfil de dieta, con más fibra, gané 1.7 kilos. Pero resulta que no está considerando ese efecto compensatorio. Mientras más restrictivo el plano nutricional, más ganancia compensatoria habrá, ¿no? El desbaste, hay gente que habla de kilo desbastado. Por ejemplo, usted encerra el animal y pesa y da el 5%. Si usted pesó y dio menos 5% y lo va a comparar de la venta, igual tiene que tomar menos 5%. Entonces, todas esas son las mismas condiciones que hay que comparar.
pera con pera, manzana con manzana. Y es largo, o sea, pero vamos a tener, en algún momento vamos a tener otro capítulo para poder... Da otro capítulo para hablar de eso. Creo que eran ¿no? como 30 puntos Ya. que puntualizamos, ahora resumimos a... Así, lo que pasa es que ya estamos cortos de tiempo, pero Yes. vamos a cerrar con esto que me parece importante porque mucha gente ahora utiliza las redes sociales como fuente de información y deben existir recomendaciones al momento de usar TikTok, Instagram y el famoso ChatGPT. ¿Qué recomiendan ustedes con respecto a esto? Inclusive Al uso de las redes estamos sociales usando ahora aquí, para ir vemos. acabando. Sí, seguramente que todo lo que estamos hablando lo están validando y está perfecto. En realidad, la inteligencia artificial y toda la información que se va generando en las redes sociales, yo creo que es importante, pero hay que tener en cuenta el contexto, la situación y el manejo. Todo eso es diferente a lo que yo hago en la propiedad. Entonces cada propiedad es un universo individual que tiene sus particularidades y a veces lo que yo escucho en Instagram, veo en una imagen o ChatGPT de repente me genera, no aplique para mi situación. Por ejemplo, hablábamos sobre el tema de la frecuencia de oferta. Decíamos que mientras más veces, en teoría, a nosotros nos gusta recomendar entre 3-4 veces al día que se pueda ofertar, pero resulta que si yo, por ejemplo, vamos a migrar hacia los productores más pequeños, por ejemplo, que hacen una operación más manual, de repente esa recomendación de hacer 3-4 veces al día va a ser un problema, al contrario de ser una solución, entre otras tantas cosas. Entonces hay que manejar la información como con pinzas, dependiendo de dónde venga y entendiendo que cada propiedad tiene un contexto diferente. En realidad eso es un parámetro que se puede manejar, pero eso puede ser variable dependiendo de la situación, del ambiente, de la propiedad. No tomarlo como una receta fija, entonces hay que tener el cuidado necesario en ese sentido. Creo que aquí es lo importante de poder acercarse a asesores, empresas que tengan ese perfil técnico de poder desarrollar estos productores, porque entendiendo que el beneficio de ellos es el beneficio de esas empresas, como es el caso nuestro, justamente el tener este equipo técnico ahí, Ronald y otras tantas personas, Roberto, tiene que ver con ese perfil. Entendemos que el éxito del productor es nuestro éxito y ahí ustedes pueden tener en Totalpec ese apoyo en cuanto a qué estrategia implementar, qué tipo de dieta, qué recomendación, ver si lo que él está pensando, por ejemplo, establecer, va a dar cierto en la propiedad, ¿no? Sí, la experiencia cuenta mucho, ¿no, Cristian? Hacer varias veces la misma cosa y ver que los estados Sí, se totalmente. repiten. Y a veces lo que vemos en las redes es que mucha gente que no tiene todavía la expertise de una empresa o de consultores quieren vender el milagro y se hacer famoso. Entonces ahí hay que tomar cuidado y verificar bien la fuente de dónde está viniendo esa información. Yo creo que ahí es muy importante la fuente. Y cuando ustedes miran las redes sociales de Totalpec, van a estar confiados. Así. Porque efectivamente ahí se maneja una información correcta, como lo mencionaba, ¿no? Sí, con asesores y con gente que sepa. Inclusive yo me animaría a decir de gente que genera buena información puede ser mal utilizada. También. Porque hay estudios científicos, por ejemplo, que determinan que hacer una determinada cosa es mejor que hacerla de otra manera. Por ejemplo, el grado de procesamiento del grano. Hay un mito sobre eso y ya no vamos a entrar a eso, solamente como Ya es otro tema. Ya. Es otro tema. Otro episodio. Pero el tema es, ¿se adecua a lo que yo hago? Claro. Eso. Agarramos la fotografía y queremos poner nuestra pared y sabemos si es nuestra realidad, ¿no? Correcto. Aparte hay que entender que esas investigaciones son desarrolladas en ambientes controlados, en algunas situaciones, otras tienen otro tipo de perfil, son en otras zonas con otro perfil de tierra, con otro personal. Hay tantas cosas que hay que tener un poco de cautela con la información que se genera, ¿no? Ya en el cierre, en las conclusiones, recomendaciones que ustedes quieran dar, por favor, a la gente que nos está viendo, a la gente que está informando acerca de ese tema que es muy importante, que es la nutrición, y acerca del confinamiento. ¿Alguna recomendación para cerrar? Yo acostumbro decir que un confinamiento sin planificación no tiene mucha chance de no ir bien. Me sacaste la palabra de la boca. La peor estrategia es la que no se hace. Ajá. Entonces hay que planificarse
siendo redundante, acérquese a personas empresas que conocen del negocio. TotalPEC está ahí para asesorar y haga una planificación previa. Muchas veces no llega, ya lo hice. Y hay en el mercado nosotros que podemos anteceder y mostrar el camino por acá. Y siempre cuesta más uno hacer una corrección de ruta do que agarrar el camino correcto desde el comienzo. Entonces la planificación es clave para eso. ¿Qué es importante de esto? Siempre yo hablo así. El campo, una propiedad tiene que ser manejada como una empresa. Hay que hacer planificación, tenemos que planificarlo todo. Más aún en el tema de confinamiento, que hay que hilar con números finos, hay que hacer otro tipo de estrategia de sistema, hay que hacerlo de la mejor manera desde el inicio. Y lo que hablábamos, cada propiedad, aunque una esté al lado de la otra, es una situación diferente. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Cristian. Básicamente creo que gran parte del éxito tiene que ver con el establecimiento de la estrategia y planificación, así como decía Roberto. Creo que ese es el génesis para el éxito. Hay muchas situaciones donde nos encontramos con que no se tiene establecido qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, en ganancia de peso, en momento de salida de los animales, en periodo de permanencia de los animales, entendiendo también que influye mucho el flujo de dinero, del flujo de caja que hay en el momento. Entonces me parece que ese hito que tocó Roberto es el mensaje más importante que podemos darle a nuestros clientes. Como mencioné hace un momento, la peor estrategia es la que no se establece, y hay que establecer la estrategia, hay que planificar y hay que ejecutar. Y bueno, ahí en la ejecución y en el ajuste permanente está el éxito. Bueno, ya escucharon a los expertos en todo este tema, bastante interesante, bastante amplio. Pensamos en hacerlo corto, pero era imposible, había muchas cosas que hablar y aclarar, y seguimos aprendiendo las personas que estamos recién en todo este mundo que es el agro, ¿no? Bueno, mitos y verdades del confinamiento, un episodio más de este maravilloso podcast Agrocast Bolivia, el primer podcast para el productor rural. Espero que les haya gustado. Espérenos en las redes sociales, estamos siempre como TotalPEC, acompañándolos en todo esto que es una locura junto al agro. Muchas gracias por ser parte de este podcast.